Era un gran calor. Cuando las llamas lo envolvieron, Rouman Dimitri sintió que las llamas lo absorbían y lo quemaban hasta el fondo. Esto es peligroso. Wareuk. Glurg. Estaba sin aliento. El fuego ardía con tal ferocidad que el campo de visión quedaba muy lejos, y el estado de ser imparable, no tenía efecto. Un dolor terrible se transmitía desde todas las zonas tocadas por las llamas. Aunque puede bloquear un cierto nivel de calor y frío, las llamas de fuego están completamente fuera de la categoría general. Calor extremo. El mar esperado. Si se trataba de un tesoro que era suficiente para derretir el árbol del mundo congelado, no pensó que estaría bajo su control. Singwaseonggon. Maldad. El Evo Sumana. El poder del Danjeon circuló en su interior y expulsó las llamas del fuego que intentaban quemar los órganos. Hubo una enorme explosión desde el interior. La cara de Rouman Dimitri se puso roja con cada violento choque de maná y fuego, y su piel se abrió y ardió en llamas. Solo un momento para empujar. La situación será irreversible. El fuego de las llamas era un tipo de poder que nunca había experimentado en su vida anterior. La única manera de combatir el fuego que me ha envuelto es abrazándolo. Como si las llamas fueran controladas a través del dios cloruro. Abracemos lentamente el fuego. Incluso si el calor quema mi piel y me empuja al dolor, tengo que aceptar el proceso de convertirme en uno. Glurg glurg. El fuego se intensificó. Mientras Rouman Dimitri respiraba y abrazaba las llamas, éstas ardían ferozmente como si estuvieran enfadadas. Parecía entender por qué los enanos no se atrevían a tocarlo. La masa, unida a la energía del fuego, mostraba un carácter salvaje que no permitía que ningún ser entrara en contacto con ella. Su piel se derretía. Las cosas que no podían soportar el calor caían al suelo, causando un dolor más allá de lo imaginable. Sin embargo, Rouman Dimitri no se inmutó. Viviendo una vida de lucha, el sufrimiento era aceptado como una rutina diaria, y el cuerpo no escapaba al control de la mente bajo ninguna circunstancia. Un fuerte control. Era una fuerza fuerte, incluso en las llamas del fuego. Las llamas del fuego trataban de destruir la mente con un dolor extremo, pero la cabeza de Rouman Dimitri mostraba la calma de un barco que goza de buena salud incluso en medio de un tifón. La etapa del conocimiento. El mal. Abre los sentidos. Acepta el fuego. La etapa humana. Si has creado un cuerpo adecuado para la naturaleza, te has hecho uno con la naturaleza a través del nivel de conocimiento. El fuego también. Era parte de la naturaleza. El fuego era destructivo y el poder más primitivo, y la intención de Rouman Dimitri de asimilar las llamas del fuego se desató violentamente y destrozó el cuerpo. Fue a partir de entonces. La piel se regeneró a un ritmo similar al que se derretía. En medio de la quema en el fuego, el cuerpo se reconstruyó por la metamorfosis de los huesos, y la piel se derritió y regeneró repetidamente. Sí. Si no se ha llegado a la etapa del conocimiento. Las llamas del fuego debieron quemar hasta su propia mente. Era realmente extravagante. Cuando terminó de prepararse para aceptar la prueba, un trozo de magia de fuego apareció como el destino. No era algo que la persona que lo llevó al continente Salamandra quería que aceptara ese fuego. Si es así, ¿cuál es el fin de su existencia? En su vida como Rouman Dimitri, nunca ha hecho una elección en contra de su voluntad, y siempre será. Protegiendo la valla. Reinando como el vértice. Eso fue todo. En cuanto al problema con el árbol del mundo, asumí el riesgo porque mis intereses estaban enredados conmigo. Si el camino que tomo y el propósito que mi destino desea son los mismos. No es un resultado del destino, sino una vida creada por mis elecciones. Dicen que el destino me llevó a una masa de fuego. Acepté el dolor según mi elección. Glurg glurg. Se desató un incendio. Rouman Dimitri agarró el calor con violencia, como si estuviera a punto de destruirlo. Seguro. El viento se levantó. Las llamas se alejaron ligeramente de la piel. La piel de Rouman Dimitri se regeneró rápidamente. Volviendo a su forma original, las llamas del fuego ya no podían quemar el cuerpo de Rouman Dimitri. En ese momento, la conciencia de Rouman Dimitri cayó en algún lugar más allá del reino terrenal. El continente Salamandra. El principio de este mundo en el que vive la gente surgió del fuego.
La salamandra apareció en el mundo y escupió un fuego lo suficientemente fuerte como para quemarlo todo, y algo fue destruido, por eso se convirtió en la base del continente actual. La gente lo aceptó como una leyenda transmitida de generación en generación, pero la persona que lo difundió por primera vez dijo una verdad que desconocía. Un mundo hecho de fuego. Rouman Dimitri se enamoró de la fuente. Cuando abrí los ojos, había un fuego que no se podía determinar en el mundo que ardía en rojo. El que recibió la bendición del fuego. Acéptame, mi mandato celestial está unido por un sólido vínculo contigo. Una voz resonó en el espacio. El fuego es una llama agitada, que expresa la propia presencia. El fuego. Era un gran poder. Al igual que Félix demostró poder suficiente para quemar el mundo con solo convocar el espíritu del fuego, si acepta el fuego, podrá entrar en un reino completamente diferente al anterior. Sin embargo, Rouman Dimitri no aceptó los susurros del diablo. Miró a Guama, que hablaba de una relación dulce con 1000 palabras, y mostró unos ojos inquebrantables. No me importa quién seas. Si quieres unirte a mí, tendrás que obedecerme. La suerte y el destino. Oh, palabras que se refieren a una relación tan irresistible. Rouman Dimitri anuló una relación forzada. Guama me dijo que no me aceptara según el mandato, sino que formara parte del control si quería estar conmigo. Esa era la vida de Bekhoonyuk. Incluso cuando cayó al fondo más frío, cuando se vio obligado a enfrentarse a todo tipo de pruebas solo por ser el hijo de un demonio celestial, rompió las cadenas del destino y se elevó a la cúspide. Siempre tuvo el control de su vida. Puede que la cruel realidad haya sido impulsada por el destino, pero solo era su responsabilidad crear una única vida. Glur glur. La llama se distorsionó. Era como una risa extraña. Esa es una respuesta genial. Brum. Hubo una enorme explosión. Un fuego envolvió el mundo, y la existencia de Rouman Dimitri también fue barrida. Incluso cuando el mundo desaparece. El espíritu de Rouman Dimitri permaneció intacto, y observó la serie de procesos en los que el fuego fue absorbido. Abrí los ojos. Tenía la garganta seca. Cuando se levantó con una expresión ligeramente distorsionada, lo primero que vio fue la cara de Roca Marrón. Lo has conseguido. Roca Marrón. Parecía sorprendido. Los enanos encontraron por casualidad una masa de fuego que podía salvar el árbol del mundo, pero no había forma de tocarlo, así que rodaron sus pies. Más allá de la cordillera interminable. Era un mundo que la generación de Rocas Marrón nunca había experimentado de primera mano, pero su linaje anhelaba el mundo del más allá. Y ante la idea de poder salvar por fin el árbol del mundo, no pudo ocultar sus desbordantes emociones. Tac. Toma. Rouman Dimitri me entregó algo. La masa de fuego. Era un cristal del mismo. Era un pequeño mármol rojizo, y contenía un fuego ardiente suficiente para dar calor con solo tocarlo. Al enano, que había recibido el cristal de fuego, le temblaban las manos. De hecho, pensaba que la otra parte podría estar ávida del tesoro, pero Rouman Dimitri cumplió su promesa. La raza humana. No me gustó. Las experiencias que nuestros antepasados nos han contado de generación en generación nos dicen lo repugnante que es la codicia humana. Pero Rouman Dimitri era diferente. Roca Marrón, que lideraba a los enanos, recordó la gracia que había recibido. Mientras Rouman Dimitri-sama luchaba contra las llamas del fuego. Tuve varias conversaciones con la gente de Dimitri. He oído que Dimitri es una ciudad bendita que se especializa en la herrería. A cambio de este trabajo, independientemente de la petición de Rouman Dimitri-sama, nuestro clan de enanos se dedicará a la familia Dimitri en el futuro. Transmitiremos las habilidades de la herrería para el desarrollo de los herreros, y construiremos una fuerte muralla para que nadie pueda invadir Dimitri. Si es necesario, también prepararemos armas para armar a los soldados. Le temblaba la voz. Aunque expresé mi gratitud, no se transmitió todo mi agradecimiento. A veces los elfos que acuden a mí me han dicho esto. La ola de frío en Arcadia está empeorando día a día, y ahora la fuerza vital del árbol del mundo ha llegado a su límite. Estuvimos a punto de perder nuestra patria por completo. Sin la ayuda de Rouman Dimitri-sama, podría haberme rendido. Lloré. 280 años.
viviendo bajo tierra. Sus ancestros decían que los enanos tenían un hogar en una amplia extensión de tierra, pero Roca Marrón nunca experimentaron el calor de su ciudad natal. Rouman Dimitri. No lo conocía bien. Pero solo el hecho de que me dio esperanza. Roca Marrón no aceptó a Rouman Dimitri como una relación pasajera. Rouman Dimitri dijo. Es suficiente. Dimitri ya no te será hostil. Razones para confiar. Razones para no ser hostil. Los ojos de Roca Marrón eran motivos suficientes. El caso se resolvió. El desarrollo de nuevas minas de hierro se detuvo, pero los herreros respondieron con entusiasmo a la relación de cooperación con los enanos. La habilidad de los enanos. No es el sueño del herrero aprenderla. Ese día. Rouman Dimitri estaba solo en el gimnasio. Cuando levantó su espada para despertar un aura, la energía de las llamas se mezcló y chispeó. Las llamas del fuego se han instalado en mi dungeon. Un mundo más allá de la conciencia. La existencia del caballo de fuego era real. La serie de procesos de aceptación se convirtió en una realidad, y Rouman Dimitri sintió un intenso calor ardiendo en el dungeon. Los cristales entregados a Roca Marrón eran solo una fracción. Sin embargo, como Roca Marrón logró su propósito por sí mismo, no era necesario hablar de la existencia de los caballos de fuego en el dungeon. A voluntad. El fuego rugió. A diferencia de la magia, era un poder puramente de fuego. Es necesario pensar en el uso futuro del guama. Lo cierto es que este incidente me ha hecho progresar físicamente a pasos agigantados. La reconstrucción del cuerpo a partir del fuego debe haber sido lo principal. Últimamente. He entrado en la etapa del conocimiento. Sin embargo, debido a la involuntariedad de Gideon, pude elevar rápidamente el nivel de Gi de una vez. Fue un crecimiento abrumador en comparación con la vida anterior. A Baek Hoon-yuk le costó en su vida anterior una cantidad de tiempo considerable alcanzar el estado actual de Rouman Dimitri, pero en su vida actual, su tiempo de crecimiento se ha acortado de forma impactante. Por un tiempo. Necesitaba comprobar mi propia fuerza. ¿Cuánto se ha desarrollado? ¿Qué es el poder del fuego? Para derrotar a los oponentes en el futuro, era prioritario entender primero sus limitaciones. Se movió un paso. Ecorche. Las sombras. Y, hasta las llamas de este fuego. Incluso después de experimentar una serie de situaciones, Rouman Dimitri fue a un taller. Así. Chidir. Zadi. Para la práctica de cierre, desapareció en la oscuridad. Un mes después. Hans se dirigió al taller donde estaba Rouman Dimitri. Ha dicho que está bien volver después de un mes. Se apresuró a caminar. Hace unos días. Había un visitante que buscaba a Rouman Dimitri. Le dije que viniera más tarde porque había entrado en la consulta de cierre, pero la voluntad del cliente era tan terca que ya habían pasado varios días desde que se quedó en Dimitri. ¿Cuándo tienes que llamar a Rouman Dimitri para él? Cuando llegamos al taller siguiendo el camino conocido, encontramos a Rouman Dimitri que ya había abierto la puerta. Joven maestro. Has terminado bien tu formación. Gracias a ti, pude concentrarme en mi entrenamiento. ¿Hubo algún problema especial mientras estuve fuera? Había un visitante que buscaba al maestro. Por favor, cambia de asiento inmediatamente. Ya lleva varios días esperando al maestro. La palabra invitado. Tenía un matiz extraño. La reacción de Hans significaba una cara nueva, no una figura conocida. Se movió un paso. Así llegamos a la sala de recepción. La figura que esperaba impaciente se levantó con una cara brillante en cuanto entró Rouman Dimitri. Me alegro mucho de verle. Soy el conde Raandan de Redfald. El conde Raandan. Un objetivo de asesinato de primera clase como se ve en la lista de asesinatos de Ecorche. Fue el invitado que visitó a Rouman Dimitri. Y esa vez. Hans, que fue a limpiar el taller, abrió mucho la boca al ver el taller carbonizado. Un espectáculo que no se explica por las llamas del pozo de fuego. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? No podía comprenderlo fácilmente. Hace una semana. El conde Rondón recibió una noticia decepcionante. El Banco Dorado le ha enviado un ultimátum. Después de 15 días. Si no devuelve los 100.000 de oro,
ejercerá sus derechos de acreedor y protestará formalmente el asunto. ¿Qué debo hacer con esto? Como sabes, el Tesoro Real de Redford no puede pagar esa deuda. Si escupe 100.000 de oro en una situación en la que los gastos de funcionamiento para el próximo año tienen que ser cubiertos desde el exterior ahora mismo, el país se derrumbará. 10 millones de oro. Eso es mucho dinero, obviamente, pero no es una cantidad digna del colapso de un país a nivel nacional. El problema era con Redford. Debido al lujo descuidado y al juego del rey, el Tesoro Nacional se secó día a día, y se acumularon deudas que ya no se podían pagar. Tardíamente, se levantó para controlar al rey. Pero cuando se dio cuenta de la realidad, la deuda, que al principio tenía el tamaño de una bola de nieve, provocó una avalancha y arrasó el reino. El conde Rondón dijo: no hay lugar para la negociación. Sí. El Banco Dorado lo clavó para no permitir ni una sola palabra de espacio. Vaya. Dejé escapar un gran suspiro. Últimos años. El conde Rondón se trasladó del este al oeste para salvar el país. En el proceso, perdió una parte importante de su fortuna, pero todavía había muchos problemas que el país tenía que resolver. Una deuda de 100.000 de oro. A partir de ahora, no había forma de pagarla. Para ser precisos, aunque pagara toda su fortuna, Redford repetiría la misma situación en el futuro. Era engorroso. El Banco Dorado. Actuaban para todo el continente, y los que no podían pagar sus deudas eran castigados a fondo. No importaba el país del adversario. Estaba claro que el amotinamiento mediante el esparcimiento de dinero desde el interior era básico, y trataba de hundir el país apoyando los fondos de guerra de los países enemigos. Si no puede permitirse el lujo de escupirlo. Era su manera de recuperarlo por su cuenta. Los historiadores han mostrado claramente lo que ocurre si se ignora la advertencia del Banco Dorado. ¿Qué dijo Su Majestad el Rey? Siempre es lo mismo. Su Majestad no es el mismo de antes. Se volvió adicto al alcohol y a las mujeres, y se dirige al tablero de juego siempre que tiene tiempo. Hemos puesto restricciones para que no pueda tocar el Tesoro Nacional, pero no hay manera de controlar el montón de deudas con el sello nacional estampado en él. Hay una fuerza en el exterior que alienta la salida de Su Majestad el Rey. Mientras sigan vivos, el problema se repetirá inevitablemente. Redford. El país se estaba desmoronando. El público en general aún no es consciente de la gravedad de la situación, pero el conde Randall sabía que su caída era inminente. El tesoro está seco. Si hay una revuelta, el sentido del país se perderá. Sabiendo que este era el propósito deseado por el imperio, como conde de Rondón, utilizó el mal y recaudó dinero. En el proceso, pensaba en la rebelión innumerables veces. Sin embargo, según la información que averiguó, la desviación del rey era el resultado de fuerzas externas. Esperaban que la clase consciente de la seguridad de su país se rebelara, y estaba claro que en el momento en que levantaran un ejército, lo utilizarían como causa de purga. Era un forastero. Con sus opciones limitadas, lo único que podía hacer era apoyar los pilares de un país que se derrumbaba. La persona que vino a verlo era un tesorero. El hecho de que la persona que tenía que ir a ver al rey e informar al rey viniera en secreto al conde Rondón significaba la realidad del país. Realmente no hay manera. Al final del escritorio. Vi una foto con mi padre. La foto, tomada por arte de magia mientras vivía, mostraba a un hombre que se parecía al conde Rondón, sonriendo de forma salvaje. De hecho, la gente recordaba más a su padre que al conde Rondón. Era un hombre de gran patriotismo, que se ganaba el respeto de todo el mundo, y no dejó de preocuparse por la patria hasta el momento en que murió en un accidente. Por su muerte, la gente culpaba al nuevo heredero de Randall. A diferencia de su padre, tenía fama de ser una basura que saquea a la gente y que solo revela el dinero. El conde Randall dijo: Redford está corriendo hacia el acantilado. Sabiendo que este país se caerá en pedazos en cualquier momento, no podemos abandonar este país y huir. Debemos elaborar una lista de fuerzas que nos ayuden. Una vez que las deudas del Banco Dorado sean saldadas, Redford podrá sobrevivir. De acuerdo. El tesorero bajó la cabeza. El conde Randall se recostó en su silla y miró al techo. Un techo tintado. Eso parecía representar la realidad de este país.
No era la primera vez que buscaba a Dimitri. Primero visité las fuerzas con las que había estado cerca, pero todos dijeron que era difícil. Conde Andan. En este piso circulan rumores de que no voy a prestar dinero al reino de Redford, y a usted. No importa cuántos intereses prometamos, si se hunde antes de que lo recuperemos, no sería nuestra única pérdida. Lo siento. No deberíamos estar pensando en la realidad ahora. 10 encuentros. 10 rechazos. Los pies del conde Rondón se hincharon. Recorrió una larga distancia y preguntó con seriedad, pero la mayoría mostró una reacción fría hasta el punto de negarse a conocerlo. Entonces recordaba a la familia Dimitri. Aunque normalmente no eran amigos, tenían una relación hostil con el imperio de Krounas, pero no sabían si existía una posibilidad si se les llamaba los grandes ricos. Una palabra de posibilidad. Era una sensación de aferrarse incluso a la paja. Fue a visitar a Rouman Dimitri, y tragó saliva seca al ver al adversario entrar por la puerta. Rouman Dimitri. El mayor talento del continente que derrotó a Gustavo, el comandante de Krounas de un solo golpe. Se rumorea que Rouman Dimitri es una persona muy fría. Si conociera las circunstancias de Redford, las posibilidades de prestarnos el dinero serían escasas. También conocía la realidad. Sin embargo, no había otra opción. Se corrió el rumor de que Dimitri era en realidad dirigido por Rouman Dimitri, no por el duque Romero, y por esa razón, se dirigió a Rouman Dimitri. Frente a Rouman Dimitri. Simplemente, revelaron la identidad de cada uno, e inmediatamente hablaron del punto principal. Lamento pedirle esto en primer lugar, pero le ruego que nos preste solo 100.000 oro. Por supuesto, soy consciente de que es una petición poco razonable. En primer lugar, no había ninguna relación, y aunque pidiéramos dinero prestado, no estamos en una situación en la que podamos devolverlo rápidamente. Revelaron los dientes. En lugar de pedir dinero prestado con palabras plausibles, habló con franqueza sobre las circunstancias. Randan y Dimitri. Ambos son familias de sangre mercantil. Estaba claro que una simple excusa no funcionaría, y aunque se tratara de un préstamo de 100.000 oros en primer lugar, no había ningún beneficio para la familia Dimitri. La existencia de intereses no tenía sentido. Si Redford y Randan son destruidos, no habrá nadie de quien recibir los intereses, y el dinero también se evaporará. Si no podemos pagar nuestras deudas con el Banco Dorado, Redford no tendrá más remedio que colapsar. Me gustaría evitar eso. Rouman Dimitri. Usted sabe la importancia de Redford. La Confederación del Reino apenas mantiene su existencia si no lo hace, y si Redford cae, la Confederación del Reino perderá su poder para detener al imperio de Krounas. Así que, dame un poco de fuerza. Por otro lado, Redford no tiene fuerza para sobrevivir sin ayuda de otros países. Este trato dio un vuelco a la situación. En lugar de una simple relación de ganancia, apeló a Krounas y Rouman Dimitri sobre la importancia de Redford. El conde Randan. Era una persona inteligente. Para ser honesto, hice que el problema de Redford fuera el problema de todos. En esa serie de situaciones. Rouman Dimitri, que había estado escuchando en silencio lo que la otra persona tenía que decir, bebió té y preguntó en voz baja. He oído rumores sobre el conde, la gran riqueza de Redford. Un ser que saqueó las propiedades de la gente de su entorno y acumuló una enorme riqueza gracias a sus brutales habilidades comerciales. La gente lo llama escoria, o un idiota sin sangre ni lágrimas. Pero el conde Randan que conocí parece ser una persona diferente a los rumores. Su reputación pública era diferente de lo que tenía delante. Al menos la gente de Redford no consideraba al conde de Randan un patriota. Por favor, explíqueme. ¿Por qué usted, con semejante reputación, trabaja tanto para Redford? De hecho, la gente con dinero no tiene suficiente dinero para vivir si deja de lado su patriotismo, ¿no es así? Tras decir eso, permaneció en silencio. El conde Rondón miró al adversario sin decir una palabra. Su reputación. Él también lo sabía. Incluso en el proceso de colapso del país, la gente maldijo al conde Randan, que confirmó el negocio y robó la propiedad circundante, llamándolo basura. Y no gasté un centavo por nadie más. Fue el conde de Rondón quien se vio con el dinero en la mano hasta el final,
a pesar de ser señalado por la gente. La realidad era otra. La mayor parte del dinero ganado con esfuerzo se ha utilizado para resolver los problemas de Redford. El conde Randall dijo. Hace unos años, no me interesaba mucho la situación de este país. Mi objetivo era heredar el negocio familiar de mi padre y convertirme en el mejor comerciante del continente. Pero eso es todo. Acumular una gran riqueza revelará verdades que la gente no conoce. La partida de Su Majestad el Rey Redford. La gente dice que Su Majestad dificulta el país, pero los que conocen la verdad no saben que el proceso es anormal. Estoy convencido de que el Imperio Crounas está detrás de esto. El rey entró en el tablero de juego por alguien. Al principio, estaba encantado de ganar una gran suma de dinero, pero en un año, se convirtió en un adicto al juego. Un tablero de juego donde se reunían los gigantes del continente. ¿Cómo llegó allí el rey en primer lugar? Las preguntas persisten, y el conde Rondón se enteró de que las fuerzas detrás de Redford estaban dirigiendo la caída. La gran riqueza de Redford. ¿Cómo crees que verán a nuestra familia los tiranos que intentan destruir el país? La muerte de mi padre no es un accidente. Una persona con patriotismo y riqueza sería un gran obstáculo para sus planes. Así que le di la espalda a la opinión pública. Pise los negocios de otras personas, tomé sus propiedades y fui criticado por la gente, pero no me arrepiente de ello. Los seres que destruí son todos los que participaron en el país. Tomé sus propiedades y las devolví al Estado. Más allá de la memoria. El conde de Raandan, el primer heredero de la familia, no era realmente un patriota como para dedicar todo tanto. Pero, con el paso del tiempo, algo duro comenzó a formarse en mi pecho. Viendo la serie de eventos que llevaron al colapso de Redford con la muerte de su padre, el conde de Raandan no pudo dejar pasar la situación como Crounas pretendía. Así que ahora ha dedicado su vida a Redford. No le importaba cómo lo juzgará la gente. Solo un propósito. Para proteger este país construido por su padre y sus predecesores, no importaba su reputación. El conde Rondón dijo. No tengo la intención de asumir toda la responsabilidad de 100.000 de oro. Como garantía de esta transacción, apostaré no solo la tierra de Raandan, sino también la reliquia de la familia. Incluso si la situación va a lo peor. No sería muy grave para Dimitri. ¿Y si Redford resuelve el problema y lo devuelve a su forma original? La casa Raandan y Redford nunca olvidarán esta gracia por el resto de su vida. Cuando terminó de hablar, el conde Rondón tuvo un presentimiento. Me rechazarán otra vez. Dimitri. Si se trataba de una familia de comerciantes que vendía acero a su posición actual, no había razón para aceptar esta propuesta. Una historia conmovedora. Relación con Crounas. No es el problema que enfrentan. El fuego que cayó en los pies de los demás no sabía el peligro hasta que se extendió a sí mismo. Pero entonces. De acuerdo. Aceptaré tu oferta. Respondió amablemente. El conde Rondón, que ya se había dado por vencido, no pudo ocultar por un momento su expresión de desconcierto. Objetivo de asesinato de primer grado. Su existencia era una debilidad para la unión de reinos. Si la familia Drake del reino Humberto es el núcleo de los militares que sostienen el país, podría decirse que el conde de Rondón del reino Redford es la última esperanza. En el momento en que se rinde y lo deja todo. La deuda de Redford, que lo ha estado bloqueando de alguna manera, sumirá rápidamente al reino en la ruina. Estaba al borde de un precipicio. La voz del conde Rondón era desesperada. Visitó a una persona que no tenía relación de tú a tú, y no dudó en agachar la cabeza, a pesar de ser un magnate llamado el Gran Rico. La deuda del Banco Dorado es solo el principio. Si empiezan a presionar a Redford en serio, la gente que asumirá la deuda con Redford tendrá que moverse también. El colapso del país hace que la deuda no tenga sentido. Antes de que los pilares del país sean arrancados, me calentaré para conseguir algo. Ese reino estaba siendo sostenido por un pilar llamado Raandan. Mirando al pilar que se balanceaba con el viento fuerte, Rouman Dimitri volvió a hablar al desconcertado adversario. Como dijo el conde Raandan, aceptaremos una garantía como mínimo. Pero, conde Rondón, sé que este trato no favorece a Dimitri. Así que haz lo mejor que puedas.
Así como el Cairo derrotó a los restos de Crounas y recuperó la compostura, también Redford debe resistir. 100.000 de oro. No son solo buenas intenciones. Para el equilibrio del continente, compré el tiempo de Redford. A juicio de Rouman Dimitri, cuanto más aguantaran, más tiempo tendría Dimitri para prepararse. Momento. El conde Andan se quedó sin palabras. No sabía qué responder. Corrí por todas partes para conseguir ayuda del exterior, pero no sabía que obtendría una respuesta positiva de la familia Dimitri. Los seres que han formado relaciones amistosas en el pasado. Incluso ellos dieron la espalda a la crisis de Redford con una cara fría, pero Rouman Dimitri entendió lo que decía y le tendió la mano de buena gana. Por supuesto, también sabía la verdad. La caída de Redford sería la señal de una guerra que se avecinaba, y Rouman Dimitri no querría una guerra total contra Crounas. Aunque sabía lo que ocurría en su interior, tenía la sensación de llorar por dentro. De hecho, después de haber estado corriendo durante los últimos días, el conde Andan pensó que Redford podría caer así. Todavía no ha terminado. Su padre. Siempre pensó en la seguridad del país, y dijo que si no se rinde hasta el final, la respuesta llegará. El verdadero final. Fue a partir de cuando bajé la cabeza. Cuando no podía ver la realidad frente a él porque no había otro camino, su padre plantó algo sólido en el corazón del conde Andan, diciendo que en ese momento era realmente irreversible. Un niño que disfrutó de la riqueza de su familia cuando era joven. Habiendo heredado las cargas de su padre, miró a Rouman Dimitri con una expresión decidida en su rostro. Nunca olvidaré el día de hoy. Superaremos de algún modo la crisis de Redford y devolveremos el favor a la familia Dimitri por tendernos la mano. Esta era la última oportunidad. El conde Rondón se agarró a la cuerda de la oportunidad. 5 días antes del pago de la deuda. Al volver a Redford, el conde Andan se puso rápidamente a trabajar con el Banco Dorado. El dinero estaba listo. Eso era solo el principio. Para solucionar el problema del Banco Dorado y mantenerse en pie por sí mismo, era necesario resolver otros problemas uno tras otro. Lo importante ahora era la autosuficiencia. Ya que no pueden aguantar con fuerzas externas para siempre, investigaron varias formas de ampliar el negocio de la familia Andan y ganar dinero de forma legítima. En el proceso, Dimitri fue el verdadero salvador. La cooperación comercial con ellos abrió el camino para una exportación sin problemas de los recursos de Redford. 2 días después de eso, Rouman Dimitri visitó Redford. Era para entregar el dinero prometido, y quería comprobar la realidad de Redford con sus propios ojos. Rouman Dimitri. Bienvenido. Con visita de Rouman. El conde Andan se rió suavemente. Al principio, ni siquiera tenían una relación cara a cara, pero ahora se han convertido en preciados invitados de Redford y Andan lo suficiente como para darles la bienvenida con pies de Taabi. La puerta de la mansión estaba abierta de par en par. Preparamos una fiesta para Rouman Dimitri, y al entrar, la sutil música clásica y el marisco llamaron nuestra atención. He preparado una fiesta para Rouman Dimitri. Espero que pueda disfrutar de este lugar cómodamente con sus amigos. Gracias. Asintió con la cabeza. Rouman Dimitri, sorbiendo champán, miró a su alrededor. Redford encontró una pista para resolver sus propios problemas. El imperio de Crounas ya no podía tolerar la existencia del conde Rondón. Sin duda, intentarán erradicar un objetivo de asesinato de primer grado. El momento no está claro, pero está claro que habrá un movimiento antes de las negociaciones con el Banco Dorado. Esta visita. No había una razón simple. Si fuera para entregar dinero, podría dárselo el primer día que nos vimos o enviar una remesa, pero visité Redford a propósito. Hasta el día de la negociación. La idea era mantener al conde Andan a salvo. Si es asesinado antes de las negociaciones, a partir de entonces, Redford se derrumbará en una situación irreversible. Chris. Sí. Investiga la estructura de la mansión de la familia Andan. Si se produce la situación que tememos, la seguridad del conde de Andan es lo primero. De acuerdo. Chris dio un paso atrás. Esta vez desapareció de la fiesta con sus tropas, y Rouman Dimitri saboreó el aroma del champán. Era la calma antes de la tormenta. Los habitantes de Redford mostraban una imagen amable de un futuro brillante por delante,
Pero estaba claro que el imperio de Krounas estaba preparando algo desde la oscuridad. Redford. Iraandan. Eran dignos de ser utilizados. Si superaban esta crisis y volvían a la carga, se convertirían en un fuerte apoyo para la unión de reinos. La expresión de Iraandan y sus ojos. Valía la pena ayudar. La razón de recorrer un largo camino era asegurarse un aliado seguro en el futuro caos. Por cierto. Al otro lado de la fiesta. Las expresiones de los sirvientes que llevaban la comida, se volvieron gradualmente más frías al escuchar las risas de la gente. Esa noche. El hombre que había encontrado una taberna de mala muerte dejó su jarra de cerveza con fuerza. Van. Bastardos. Con la situación complicada que está pasando el país, están teniendo una fiesta con un montón de comida cara y riendo. Un sirviente, era Jacqueline. Esta fiesta fue bastante excesiva. El conde Iraandan preparó la mejor fiesta para expresar su gratitud, y la comida y el alcohol en el salón de fiestas tenían un precio realmente elevado. Jacqueline era un empleado traído de fuera para la fiesta. Como no sabía mucho sobre el funcionamiento interno de Dimitri Iraandan, se alteró por completo cuando agarró su estómago hambriento y miró las caras felices de la gente. Jacqueline, ¿qué pasó? Era el dueño del pub. Al igual que Jacqueline, a menudo se lamentaba de su estado, y miraba a Jacqueline con ojos curiosos. ¿Qué pasó? Esta vez, fui a trabajar a la fiesta de la familia de Iraandan, rieron mientras comían y bebían cosas con las que los plebeyos podrían sobrevivir por meses. ¿Tiene esto sentido? Cada vez que la familia real de Redford dice que el país está en una mala situación, nos imponen impuestos y nos persiguen, pero los nobles disfrutan de una vida lujosa que no podemos ni imaginar. Bebí cerveza. Incluso después de verter la cerveza fría, el calor interior no se calmó. ¿Y qué? Una celebración de reconciliación con la familia Dimitri. Que te den por culo. Mientras el conde Iraandan devoraba los negocios de la capital, mucha gente perdió su trabajo. ¿Pero qué está haciendo ese tipo por el país? Vivimos tan duramente por culpa de un avaricioso que solo tira el dinero, pero debemos verlo comer y reír con Rouman Dimitri. ¿Cuándo han pensado esos tipos en el bienestar del pueblo? Aún así, hay un grado. Cuando el país está en problemas, lo correcto es cuidar de nosotros mismos, no de los de afuera. En la cara del propietario. Expresó más ira. Cuando Jacqueline levantó la voz, se reunió una multitud de personas, que respondieron de la misma manera que ella. No existe Maekuno. El conde Rondón está cometiendo una burocracia al recoger la riqueza del país y distribuirla a tipos como Dimitri. ¿Cuánto tiempo tenemos que aguantar nuestro barco hambriento? Si sigue así, seguramente morirá de hambre, no del imperio de Krounas. Cada vez más. El nivel del agua ha subido. Los comentarios se pasaron de la raya, y los ojos de Jacqueline se llenaron de intenciones asesinas. Entonces. El dueño de la taberna envió una señal al personal para que cerrara la puerta, bajó la voz y dijo. Jacqueline. Como dijiste, si esto continúa, seguramente moriremos de hambre. Ahora mismo, tu mujer también ha dado a luz a un tercer hijo, y ha dicho que no podía comer, por lo que no podía amamantarlo. En este caso, vamos a darle la vuelta a esta situación. Si asaltamos la mansión del conde de Rondón, robamos su fortuna y nos vamos de Redford, podremos sobrevivir al hambre. ¿Eso, qué? Jacqueline estaba perplejo. Aunque se enfadara, atacar a los nobles era otra cosa. Por cierto. Las reacciones de los demás fueron diferentes. Como la multitud respondió que ambos estarían de acuerdo, Jacqueline se asimiló en algún momento. Sí, a la mierda. No podemos estar así para siempre. Vamos a reunir a la gente que estará de acuerdo con nosotros. Y luego vamos al conde Iraandan y recuperemos nuestro lugar legítimo. Al principio fue una pequeña queja. Se envolvió en fuertes llamas y finalmente explotó. Wareuk. Glurb glurb. Se produjo un incendio. Las antorchas iluminaron el camino nocturno, y un grupo de personas se dirigió hacia la mansión del conde Rondón. Crack clack. Sus armas chocaron e hicieron ruido. No eran armas de calidad, eran herramientas agrícolas como una hoz utilizada en la mayoría de los cultivos. Igualmente. Apareció una enorme mansión.
Los guardias que custodiaban la puerta principal levantaron sus armas en un momento de desconcierto. Alto. Si se acercan más, atacaremos. Solo había 2 guardias exteriores. El número de plebeyos era abrumadoramente grande. Cientos de personas se reunieron cuando Jacqueline levantó la voz, abrumando visualmente a los guardias. Los guardias tragaron saliva seca y apuntaron con sus armas. Los ojos oscilantes esperaban que no atacaran, por favor. De acuerdo. Jacqueline tomó la delantera y dijo: llama al conde Rondón ahora mismo. No eres quien para decirle que salga imprudentemente. Imprudentemente. Deja de hablar mierda. El conde Randan es un campesino que vende el país. El pueblo de Redford, hambriento y sin pan para alimentar a sus mujeres que tienen que sacarse la leche, invitó a los forasteros a una lujosa fiesta. Si nos hubieran dado el dinero que gastaron en la fiesta, habríamos tenido noches cálidas durante más de un mes en lugar de un día o 2. Así que llama al conde Rondón ahora mismo. Tendré que verlo con mis propios ojos y le diré lo que es correcto. El asesinato se acabó. El plan original era matar y saquear a los guardias. Pero la conciencia de la gente común no permitía tal cosa. Jacqueline decidió convocar al conde Randan para hablar con él, y necesitaba una voz con poder para crear tal situación como plebeyo. Así que llame a la gente. Al principio, las personas que estaban desconcertadas ante la idea de ir a visitar a la familia noble expresaron su enfado cuando se enteraron del pasado. Redford es un país infestado de pobres. En este lugar lleno de mendigos, aunque solo salieran a la calle, ya no se permitía la paciencia de estar al lado de la vida de los nobles ricos. En esta situación, Jacqueline apretó los dientes. Si las cosas iban mal, hasta la más mínima conciencia sería destruida, y una hoz se clavaría en el cuello de los guardias. Fue entonces cuando Chidir. La puerta se abrió. Conde Rondón. El momento en que la atención de todos se centra. Al contrario de lo que la gente esperaba, Rouman Dimitri apareció con la puerta abierta. Gente común. La mayoría de ellos no conocía el rostro de Rouman Dimitri. Como habrán oído rumores, reconocer a Rouman Dimitri en la tierra de Redford era otra cosa. Por cierto. Rouman Dimitri. Es ese tipo. El conde Randan está ahora trabajando con los Dimitri y tratando de robar la fortuna de Redford. Chicos de Maekono. Aunque vivan así, no se avergüenzan del cielo. Algunos de la multitud de repente levantaron la voz. Era una situación embarazosa para Jacqueline. Reconoció a Rouman Dimitri porque estaba en una fiesta, pero no tenía intención de provocarlo. Rouman Dimitri es un rumoreado espadachín de aura. Sabiendo lo fuerte que es el monstruo, originalmente estaba planeado que no tocaría a Rouman Dimitri, siempre y cuando pudiera llegar a una situación extrema. Ese era el plan. Arruinado por una acción repentina. Ante los comentarios que provocaban a Rouman Dimitri, Jacqueline no pudo echarse atrás y reaccionó con bastante dificultad. Ante esa serie de situaciones, Rouman Dimitri vio a los que levantaron la voz. Los agitadores están mezclados. La revuelta de los plebeyos. Era una expresión de ira reprimida. Sin embargo, la reacción de Jacqueline y su provocación específica al reconocerse a sí mismo, permitía adivinar que las fuerzas que los alentaban eran mixtas. Era lo que se esperaba. El imperio de Crounas preparó un arma para atacar al conde Rondón. En el Cairo, utilizó a los patriotas que querían devorar el país, a los asesinos llamados sombras contra él y la ira del pueblo para hacer caer a la familia Randan. Fue divertido. El imperio de Crounas sembró el caos en el continente de muchas maneras diferentes. Sin utilizar activamente el poder del imperio, el enemigo creó una situación en la que colapsaría por sí mismo. Clasificación de los autos. Ese era el camino del imperio. Rouman Dimitri dijo. Un buitre que vende a su país. ¿Hay alguna base clara para esa afirmación? No necesito ninguna prueba. Rouman Dimitri. Si de verdad conoces la justicia, no te metas en nuestros asuntos y sal de Redford. La riqueza de Redford es la que quieres tomar. Se ganó con la sangre y el sudor del pueblo. La viciosa familia Randan vive una vida de lujo en solitario, consumiendo toda su riqueza, pero ¿qué es sino la esclavitud tiránica? Sucumbió al mal.
A medida que las cosas se fueron torciendo, Jacqueline no dio señales de retroceder. Wareuk. Glurg. Como un fuego ardiente. No fue una situación extraña cuando se produjo una pelea. Sus palabras. Sus expresiones faciales. Rouman Dimitri miró alrededor de la gente. No es tan difícil lidiar con los gusanos que no pueden enfrentarse a la realidad, pero si vale la pena intervenir directamente en los problemas de Redford es otra cuestión. De hecho, la forma de calmar al público enfadado que acudió a Arandan era muy sencilla. La verdad. Con eso sería suficiente. Si Rondón hablara de lo que han pasado, ya no podrían pronunciar la palabra buitre. Sin embargo. Chidir. La puerta se abre. Un caballero de la familia Arandan salió y habló en voz baja para que nadie pudiera oírlo. Rouman Dimitri. El conde Arandan quiere que Rouman Dimitri no se vea envuelto en nuestros problemas. Así que entra. Nos encargaremos de la ira del pueblo y nos ocuparemos de él. Con esas palabras. Rouman Dimitri no tenía más motivos para enfrentarse a los plebeyos. Entramos. El conde Rondón habló con una expresión ligeramente amarga. Siento haberte metido en un lío. De hecho, no es la primera vez que ocurre algo así. Ha habido varias ocasiones en las que personas hambrientas han atacado la cima que dirijo. Por supuesto, nunca ha habido una situación extrema que golpee la mansión como la de hoy, pero parece que la paciencia de la gente ha llegado finalmente a su límite. Este día. Esperaba una solución pacífica. El caballero de Rondón salió a ofrecer un compromiso con las obras de la fiesta y una compensación económica, y la ira del público tuvo que remitir. Salvo los agitadores, nadie quería una situación extrema. No sabían qué pasaría con Rouman Dimitri, de quien se rumoreaba que había iniciado una batalla, así que optaron por retirarse de la línea de conseguir un propósito determinado. El camino de Rondón. Fue realmente estúpido. Si fuera Rouman Dimitri, cualquiera que fuera la razón, no habría devuelto con gracia a los que tomaron la espada. Pero. Esto es Redford. Como no era Dimitri, solo siguió el camino de Redford. Rouman Dimitri preguntó. ¿Por qué no dijiste la verdad? La familia Arandan no es en absoluto responsable de la pobreza de Redford. Por mucho que me convierta en objetivo de los patriotas, revelar la verdad no es papel de la familia Arandan. Siento decirlo, pero el rey de Redford debe asumir la responsabilidad de este asunto. Las palabras de Rouman. Era una reacción de sentido común. Todos los que sabían la verdad lo decían, pero el conde de Arandan no podía permitirse decir la verdad. Sé lo que es trabajar para Arandan. Pero no creo que sea para Redford. Ahora vivimos en la era del odio. Cuando surge un problema, la gente encuentra la responsabilidad del problema en otros en la cruda realidad. Si resulta que Su Majestad empezó todos los problemas, ¿qué crees que le pasará a Redford? A partir de ahí, las cosas son diferentes. Si la ira de la gente se dirige a la familia real, caerá en un abismo irreversible. Si los que se liberan de su trabajo solo por culpar a alguien, apuntan a Su Majestad. No sé cómo será entonces este país. La gente se levantará, y quizás caiga desde dentro antes incluso de luchar contra el imperio de Krounas. Así que no puedo decir la verdad. Si la ira de la gente se dirige a un aristócrata como yo, y no a la familia real, su ira termina bloqueando el ascenso y atacando la mansión. Al fin y al cabo, yo también soy solo un ser bajo el dominio de la familia real. Su ira no se extenderá por todo el reino. Él también es humano. Las críticas no fueron agradables. Al ver que la gente me insultaba, una vez quise decir la verdad docenas de veces al día. Sin embargo, las ganancias de eso eran insignificantes. La gente alabaría el progreso del conde Rondón como héroe, pero su ira hacia la familia real seguramente haría temblar los cimientos de Redford. Si ese fuera el caso, ¿qué significaría el nombre de un héroe? Si el país se derrumba, si hay una rebelión. Todos los esfuerzos que había hecho en el pasado fueron en vano. Reprimió la verdad. Riendo con fuerza, miró a Rouman Dimitri. Los problemas de Redford no son responsabilidad exclusiva de Su Majestad el Rey. Incluso si asumen la responsabilidad y lo derriban, las fuerzas que instigaron el desvío de Su Majestad, y los que descuidaron la situación actual, Redford se verá envuelto en más caos.
Prefiero aceptar las acusaciones de la gente. Al menos para mí, tengo la fuerza para aceptar las críticas de la gente y mantenerme a salvo. Por lo tanto, el pueblo no debe saber la verdad hasta que Redford haya sentado las bases para sobrevivir. Durante los últimos años. Era el peso de la vida que llevaba el conde Rondón. Al mirarlo, Rouman Dimitri recordó el rostro de una figura en su memoria. Yeon, un estudiante de magia. Era una persona muy singular. En un mundo que habla de los débiles y los fuertes, los humanos son básicamente seres que creen que nacen con un lado bueno, y a diferencia de la posición del heredero de una familia prestigiosa, no muestran una gran codicia por el poder. Tal vez fuera porque llevaba una vida muy diferente a la de Baek Ho-yuk. Los dos sentían una atracción desconocida y a menudo pasaban tiempo juntos. Baek Ho-yuk preguntó. He oído que vas a los barrios bajos y ayudas a la gente. ¿Por qué demonios haces eso? Puede que simplemente hayas actuado de buena fe, pero a partir de entonces la gente esperará eternamente a que vengas. Y si no vuelves a aparecer, se enfadarán porque tu única buena intención fue la compasión. Hay algo que la gente malinterpreta. La pobreza y la riqueza. La creencia de que los valores conflictivos representan el carácter. El mundo en el que vivía Baek Ho-yuk no era así. Algunos describen a los pobres como personas que viven ayudándose mutuamente, y a los ricos que expresan su pobreza como villanos explotadores. Pero, es realmente la verdad. Ser rico no significa necesariamente ser malvado, y los pobres no son el tipo de personas que conocen las emociones humanas solo porque son pobres. En el fondo de la vida. El egoísmo de la gente brillaba. Al verlos golpear a la gente como si fueran a matarlos para comer un onigiri, Baek Ho-yuk vio el lado inferior de los seres humanos. Pobres o ricos. Los humanos son solo humanos. Las personalidades formadas en el mismo entorno son diferentes, y Baek Ho-yuk no hizo juicios apresurados según el entorno de la otra persona. Lo que vio y sintió. Juzgaba minuciosamente a sus oponentes basándose en la experiencia, y solo aquellos que le aceptaban eran dignos de la confianza de Baek Ho-yuk. Yeon dijo. Bueno. Como dijiste, la gente puede estar resentida conmigo, pero yo solo hago lo que mi corazón quiere. Si hay alguien como tú en el mundo, no sería equilibrado tener a alguien como yo. Sonrió. Incluso con esa mirada. Baek Ho-yuk no pudo reírse. Porque Yeon y su forma de vivir son diferentes. Aunque es el hijo de Cheonma, empezó desde lo más bajo de su vida, y Yeon nació como el heredero de una familia prestigiosa y creció viendo solo las cosas buenas. Un buen corazón puede haber nacido de tales antecedentes. Al menos, si hubiera experimentado la misma vida que Baek Ho-yuk, no podría decir que los humanos nacen con un lado bueno. Aún así, no odiaba a la persona llamada Yeon. El tiempo con él parecía dar un rayo de luz a su vida que vagaba en la oscuridad. Y un año después, el cadáver de Yeon fue encontrado desnudo en las calles. Yeon y el conde Randan. Eran tipos de personas similares. Viviendo su única vida, creían y seguían un valor que era más importante que su propia seguridad. Rouman Dimitri, separado del conde Randan, salió y miró al cielo negro. Tontos. El día en que Yeon murió. Baek Ho-yuk puso en marcha toda la zona de los barrios bajos. Solo después de encontrar a toda la gente que había estado en contacto con Yeon, y de llevar a tanta gente a la muerte, se descubrió al culpable de la muerte de Yeon. Era un chico de 14 años como mucho. Cuando lo miró sangrando con las 2 orejas cortadas y le preguntó por qué, el chico dijo con una mirada de horror en su rostro. Todos, teníamos miedo de que no nos volvieran a visitar. Una visita después de un mes. Los hambrientos no recordaban la gracia. En lugar de venir a los barrios bajos para ayudarlos, la ropa de Yeon, que se fue después de dar un favor, parecía cara. Se dio la vuelta y cortó a Yeon en la nuca con una piedra afilada. Mientras la sangre salpicaba y la gente gemía, el chico agarró su ropa con ojos brillantes de lujuria. El chico y Jacqueline. No eran diferentes. Si hubieras mirado el mundo con un poco de sabiduría, habrías sabido lo que el conde de Rondón había hecho por el pueblo. No saber la verdad no era excusa. El hecho de que Jacqueline haya sido invitado a una fiesta para trabajar, aunque fuera por poco tiempo, o que le hubiera traído un poco de comida después de la fiesta,
habría sido suficiente para expresar su gratitud si no se hubiera enfadado por el hecho de que los nobles simplemente se estuvieran divirtiendo a lo grande. Así. Los agitadores se aprovecharon de Jacqueline. La razón por la que visitó la mansión del conde Randall fue probablemente porque había un precedente de cuidar las atrocidades de la gente. Joyeon. El conde Randall. Un ser al que normalmente no se atreverían ni a mirar. Se vieron obligados a hacer sacrificios por el bien de la gente. Fue una estupidez. No me gustó. Sin embargo. No es asunto mío. Incluso en una vida anterior. E incluso ahora. Rouman Dimitri no tenía intención de imponer sus valores en la vida de los demás. Si el conde Randall estaba dispuesto a hacer un sacrificio, sabía lo tonto que sería, pero no se molestó en tocarlo. Esta vez a Redford. Era su papel incluso resolver el problema del Banco Dorado. Dio un paso atrás. Mientras miraba al cielo, mi mente se enredaba de forma complicada. Así que la noche había terminado. El tiempo pasó, y llegó el día que el Banco Dorado había anunciado. Temprano en la mañana. El conde Rondón subió inmediatamente al carruaje. Tenía programada una reunión con el Banco Dorado en la misma ciudad, pero no podía trasladar las 100.000 monedas de oro a pie. El carruaje traqueteaba cada vez que pasaba por el suelo lleno de baches. Debido a que el presupuesto del país no se utilizaba correctamente, Redford, a pesar de ser la capital, no era mejor que cualquier otra ciudad rural. En el carruaje. El conde Rondón miró el oro. El dinero ganado por las apuestas de la tierra y la herencia de Randall se utilizará para superar la crisis del país. Los que conocían la verdad dijeron que el conde de Rondón estaba loco. Si uno se aleja de la realidad del país y observa la situación, el conde Rondón podrá llevar una vida cómoda independientemente de la existencia de Redford. El imperio de Crounas es tolerante con los traidores. Si traicionas al país y alzas la voz para vivir para el imperio, no tienes que vivir tan duro como ahora. Él también lo sabía. Los mercaderes eran claros en su comprensión, pero había cosas en el mundo que debían hacerse aún a riesgo. La deuda del Banco Dorado es solo el principio. Con este evento como una oportunidad, voy a cambiar el juego para Redford. Luego de pagar la deuda, irá al rey. Si no acepta la elección para el país de nuevo, tiene la intención de derrocar al país, incluso si eso significa convertirse en un traidor, como dice la gente. Mientras tanto, los pensamientos de rebelión fueron suprimidos. Sin embargo, hace unos días, obtuve el consentimiento del príncipe, el heredero del rey, con respecto a este asunto. Conde Rondón. Este país ha sido empujado al borde. Si el gobierno de mi padre conduce directamente a la caída de este país, debo tomar una decisión por Redford, nacida del deber de heredarlo. En realidad, el rey de Redford no fue siempre un imbécil. Antes de caer en la adicción al juego, el rey de Redford era el tipo de rey que olía a hombre. La gente respetaba y seguía sinceramente al rey de Redford, pero ocurrió un accidente que rompió su espíritu hace unos años. Los 3 hijos del rey. El mayor de sus hijos murió en un accidente mientras practicaba equitación, y poco después, la hija menor se ahorcó mientras luchaba por la muerte de su hermano mayor. Con los accidentes sucesivos, el rey cayó en la desesperación. Ya era adicto a la bebida, pero encontró el placer de la vida al entrar en el tablero de juego. El placer de ganar dinero. El intenso estímulo de soplar la pena de perder un hijo se convirtió en una brida de la que el rey de Redford no pudo escapar. Por esa razón, el conde Rondón no quiso entregar al rey hasta el final. Aparte de la razón circunstancial de que el país quedaría arruinado por los tiranos después de la rebelión, era difícil aceptar la situación misma de apuntar con la espada al rey de Redford. Pero ahora estaban al límite. Ahora que la deuda del Banco Dorado se ha saldado tomando prestado el dinero de la familia Dimitri, si hasta la última oportunidad sopla una nueva pila de deudas, Redford caerá realmente por el precipicio. Rebelión. Fue complicado. Los recuerdos del pasado complicaban la decisión. Fue entonces cuando, poco a poco, el carro se sacudió violentamente. El carruaje se detuvo con el sonido del rugido de un caballo, y el exterior comenzó a ser ruidoso. Todavía. Protejan el carruaje. Ataquen. La llamada del caballero.
El exterior del carruaje cayó en el caos en un instante. Era una carretera amplia. En un momento de tranquilidad en el que todavía había poca gente yendo y viniendo, la gente saltó de todos los callejones y se precipitó a la vez. ¡Ataquen! Hay monedas de oro ahí dentro. Cientos de personas. Las miraron con ojos lujuriosos. Las armas que llevaban en su aspecto pobre también eran bastante toscas, pero el número de sus cabezas que llenaban el campo de visión hizo que los soldados de la familia Randan se quedaran desconcertados. Los soldados levantaron apresuradamente sus escudos. Se enfrentaron para protegerse mutuamente, pero no esperaban que los atacaran en medio de la capital de Redford. Finalmente. Llegó la gente. Al verlos irradiar calor frente a sus narices, los caballeros de la familia Randan gritaron con un aura. ¡Brum! Protejan el carro. Ataquen. Era el comienzo de la batalla. En cuanto los soldados se encontraron con el pueblo, decenas de personas gritaron. Ni siquiera llevaban una armadura de cuero. Las lanzas de los soldados cortaron las ropas sueltas y acabaron con la vida de sus oponentes de inmediato, pero la gente no dejó de correr, pisoteando los cadáveres con caras codiciosas. ¡Pac! Un brazo salió volando. Algunos fueron decapitados. En medio de la sangre y la muerte, alguien finalmente atravesó el corazón de un soldado. ¡Paf! La sangre salpicó por todas partes. Los alrededores se sumieron en el caos. Los soldados que no pudieron superar el número comenzaron a morir, y los caballeros de la familia Randan ejercieron activamente la fuerza apretando los dientes. Los oponentes son solo gente corriente. Era imposible hacer frente a los espadachines de Aura, pero había quienes aprovechaban el caos para moverse. ¡Ok! El caballero puso los ojos en blanco. Una espina clavada en el cuello. Alguien la había disparado. Significaba que algo inusual se había mezclado entre la gente, pero no había nada que pudiera hacer con su mente, ya oscurecida. Su cuerpo se tambaleó. El caballero, que blandía su espada y acuchillaba al enemigo incluso en el momento del colapso, tenía la sangre salpicada en la cara y todo el cuerpo mutilado por la gente que se abalanzaba desde todas las direcciones. ¡Dumpf! El caballero murió. Su cara se oscureció. El conde Rondón, que comprobaba la situación fuera del carruaje, gritó con el rostro pálido. Deténganse. Las riquezas del carruaje son dinero importante para resolver los problemas del país. Si son gente de Redford, no deberían atacarnos. Por favor, deténganse. Si este dinero es robado, no hay futuro para Redford. El propósito del oponente. Estaba claro que era dinero. El conde Randan gritó, con una vara de sangre alrededor del cuello, pero nadie le escuchó. Ese momento. ¡Pac! Vedle. El mundo se estremeció. El conde Randan tiró la cara al suelo con los ojos desenfocados. La sangre chorreaba por su nuca. Con un sentido de la realidad desvanecido, se esforzó por ver la cara de la persona que le atacó. Revisa el interior del carruaje. Es oro. Hay monedas de oro. La gente gritaba de alegría. Entre ellos. Jacqueline estaba allí. Al principio no era más que un ladrón de agujas, pero atacó audazmente la carreta de la familia de Randan en medio de la capital. Por favor. No lo escucharon. Quería detenerlos, pero la voz desvanecida no podía ser escuchada por la gente excitada. De repente. Me vinieron a la mente las palabras de Rouman Dimitri. Cuando dije que no necesitaba ayuda para la reunión con el Banco Dorado, Rouman Dimitri me entregó una caja con 100.000 monedas de oro. Ten cuidado. Cometiste el error de ser generoso cuando debías usar tus manos. No importa la historia de los que atacaron la mansión. Una familia llamada Randan, el reino de Redford. En el momento en que se den cuenta de que el muro no es tan alto como crees, no es extraño lo que ocurrirá a partir de entonces. Sus palabras. Aunque sabía lo que significaba, lo ignoré. Al menos, no quería aceptar el hecho de que este país hubiera sido tan desgraciado. ¿Y ahora? Jadeó en el frío suelo. Mientras miraba a Jacqueline tomando sus monedas de oro, solo jadeaba, no le salía la voz. Así. El conde Rondón se desmayó. Este ataque vino de la información del dueño del bar. Jacqueline.
A primera hora de la mañana, me enteré de que la familia Randan estaba tratando de robar la propiedad del país. Esta información me fue dada por un sirviente que trabaja para la familia Randan, y debe haber sido la intención de mover la propiedad a un lugar seguro en caso de que Redford cayó. Conocer a Dimitri también fue una extensión de él. Está claro que tiene la intención de partir al exilio, no al imperio de Krounas, sino al principado de Dimitri. Al oír eso, Jacqueline estaba furioso. El pueblo de Redford sabe que el país se está derrumbando, pero no hay manera de usar sus manos, y el hombre más rico de Redford incluso piensa en escapar. No podía tolerarlo en absoluto. El dinero que la familia Randan había ganado mientras destruía a los demás debía ser recuperado, al menos por el bien de este país. Maldito bastardo. No podemos seguir soportando las atrocidades de Maekuno. Tras el incidente pasado, el conde Rondón dio un paso atrás. A pesar del uso de toscos aperos de labranza, su dócil compromiso infundió confianza en el corazón de Jacqueline. Así que conducía la carreta. Jacqueline cambió de lugar y revisó la caja de monedas de oro, y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cuánto es esto? Al menos decenas de miles de oro. En ese momento, se elevó su ira. Decenas de miles de oro es suficiente dinero para que mucha gente no tenga que preocuparse por su sustento durante al menos un año, pero el conde Rondón intentó robar esta enorme cantidad de dinero. Su juicio era correcto. No estaba en consonancia con la justicia del mundo que ese dinero, que se había empapado con la sangre y el sudor del pueblo de Redford, se utilizara para los miserables patriarcas. Se dirigió a la plaza. Mirando a la gente que empezaba la mañana, gritó: «Vengan todos aquí. A partir de ahora, repartiré las monedas de oro que robamos al conde Maekuno Randan». Jacqueline. Él no se consideraba un ladrón ordinario. Justicia. Un ser que toma el dinero robado a los malvados y lo devuelve a su lugar original. La gente acudió en masa. Al oír la palabra monedas de oro, la gente con caras flacas, sin poder comer, corrió para ver de dónde sacaba su fuerza. Les dio monedas de oro. Una por una. Una brillante sonrisa apareció en el rostro de Jacqueline mientras miraba el cofre de monedas de oro que se reducía rápidamente. Incluso entonces, Jacqueline creía firmemente que estaba haciendo lo correcto. Tic-tac. El tiempo ha pasado. Cuando el conde de Rondón no se presentó hasta las 9, cuando habíamos prometido reunirnos, un hombre mostró una mirada de descontento. Tesorero. Creo que el Banco Dorado ha entendido la situación del reino de Redford a su manera. Confiando en las palabras de su majestad, prestó una gran suma de dinero, renunció parcialmente a los intereses y esperó pacientemente hasta el final, aunque no devolviera ni siquiera los intereses, y mucho menos el capital. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Después de la hora prevista, ¿por qué no apareció el conde de Rondón? El afiliado del Banco Dorado. Era un funcionario ejecutivo. Era un hombre con poder que podía hundir a Redford en el infierno con una sola palabra, por lo que el tesorero dijo con urgencia: «Lo siento mucho. El conde Randan no es de los que rompen la promesa del tiempo. Evidentemente, ha ocurrido algo en el camino. Deja de decir tonterías». Pac. Tiró los documentos. Ante los papeles desperdigados, los ojos del tesorero revolotearon salvajemente. El ejecutivo dijo: «Conocemos la reputación del conde Randan en Redford. Tiene fama de ser el tipo de persona que destruye a la gente que le rodea con su brutal habilidad para los negocios y se cuida los dientes. Aún así, el Banco Dorado no juzga a las personas basándose únicamente en su reputación. Si la relación con nosotros hubiera sido fluida, podría haber confiado y esperado las palabras del tesorero con las habilidades personales del alguacil. Por cierto, ¿qué ha hecho bien el conde de Rondón mientras tanto? En representación de Redford, ha estado posponiendo el momento de devolver el dinero después de asumir esta tarea, y el día que prometimos reunirnos, ni siquiera se presentó. La confianza no se construye en un instante. En lugar de avisar al tesorero de que podría ocurrir algo, creo que el conde de Randan ha abandonado Redford y se ha buscado la vida». Chidir. Se levantó de su asiento. No había razón para esperar más aquí. A partir de ahora, el Banco Dorado clasificará al reino Redford como deudor incobrable. Haremos todo lo posible para pagar la deuda,
y protestaremos formalmente por este asunto ante la comunidad internacional lo antes posible. Por favor, señor. Seguro. Dio un paso atrás. Al ver que los asistentes lo seguían, el tesorero se levantó con urgencia y trató de agarrarse hasta la entrepierna de los pantalones. Fue entonces cuando Rouman Dmitri-sama, heredero del principado de Dimitri, entra. Más allá de la puerta. Se oyó la voz del criado. Y ante la puerta abierta de par en par, los ojos de la gente se volvieron hacia un lugar al mismo tiempo.